Cordial saludo en Cristo y en María. De parte de decatólicos.com, un abrazo y un saludo de Año Nuevo. Que este 2025 esté colmado de prosperidad, éxitos, bendiciones y salud. Mi nombre, Julia Castellanos Acosta. Les estaré acompañando esta noche con un tema de formación enorme. Pero como es tan grande, pues lo vamos a fraccionar en unos poquitos, como en un abrebocas. Esto va a ser como en las fiestas finas, en donde no dan harta comida, sino que dan poquita y queda uno así como con hambre, queda uno así como muy bonito el plato, sí, pero y la comida como en forma, bueno, pues la comida como en forma nos la vamos a ir dando durante el año. Esto hoy es el puro pasabocas. Hoy todos van a decir, no, pero yo quedé así como flojito, como que me cabe otro poquito. La idea es esa, la idea es que todos y cada uno de nosotros quedemos, Milena, quedemos con esa hambre, con esas ganas, con esa intención de seguir formándonos, capacitándonos y obviamente para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Arranquemos. Yo sé que el tema está buenísimo, yo sé que todos quieren aprender, todos tienen papel y lápiz a mano, entonces digamos, bueno, a lo que vinimos, vamos. Con el permiso de ustedes, voy a dar inicio a la presentación. Entonces, esta noche tenemos un tema enorme. Este tema es enorme. Este tema, imagínense, Biblia y catequesis. Sí, la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Imagínense si le metemos aparte de eso la palabra catequesis. ¿A dónde llegamos? No, eso se nos agrandó el asunto. Por eso les decía que hoy apenas el abrebocas, el pinchito con la decoración bonita, pero chiquitico. Y uno dice, ay, Dios mío, y el resto yo quiero más. Bueno, mi nombre, Julia Castellanos Acosta. Hago parte de la familia de decatólicos.com y el tema de esta noche, Biblia y catequesis. Bueno, quisiera hacerles una invitación. Hoy vamos a hacer muchas oraciones porque tengo mucho por orar. Ustedes y yo vamos a unirnos en oración. Primero, por este 2025. ¿Qué les parece si arrancamos este 25 con una pequeñísima oración? ¿Alguien alcanza a ver la presentación para que me quiera leer esta pequeña oración? No sin antes ponernos en presencia del Altísimo, en el nombre del Padre, en nombre del Padre, y del y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me quiere ayudar? Patricia, te escuchamos. Amado Dios, las celebraciones de Año Nuevo ya han pasado. Solo han pasado algunos días y nuevamente me acerco hasta ti para darte gracias por tu amor, por tu constante guía y por tu valiosa compañía. Señor, en este Año Nuevo y a diario estoy delante de ti para entregarte todo lo que tengo en el corazón. En él están mis anhelos, mis sueños, mis planes, y también están mis angustias, mis miedos y mis tristezas. Te consagro este 2025 para honor y gloria tuya, Señor. Amén. Amén, Patricia, excelentes ojos porque estaba bien pequeñita esa información. No vamos a cerrar la oración porque tenemos otras varias oraciones durante el encuentro. Entonces, esta horita de 7:30 de la noche a 8:30 de la noche, se la vamos a ofrecer a nuestro Señor. Quizás es nuestra primera hora de formación del año 2025, quizás es nuestro primer encuentro con otras caras que ya habíamos visto, con otras personas, o quizás es la primera vez que estoy en este tipo de formaciones. Por todo eso no lo vamos a cerrar, vamos a ofrecerle esto al Señor, vamos a pedirle al Señor que durante esta hora estemos en clave de oración, porque tengo una petición muy especial. Si hay alguno de ustedes aquí de esa nacionalidad, sepa que estamos de corazón con cada uno de ustedes. Oremos por nuestros hermanos venezolanos, lo necesitan. Independientemente de nuestra afiliación política, de nuestro conocimiento de la región, de lo que sepamos, de lo que oigamos, es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo temeroso,
pidámosle mucho al Señor que nos ayude y oremos por Venezuela. Muy bien, una pregunta. Biblia y catequesis. ¿Ustedes creen que podemos hablar de Biblia sin la invocación del Espíritu Santo? Para nada. Para nada, esa es la respuesta, para nada. Y como ya hicimos oración por este nuevo año, ya le pusimos a nuestro Padre Celestial, Venezuela es nuestra patria hermana. Aquí somos muchas nacionalidades, aquí debemos haber venezolanos, aquí debemos haber ecuatorianos, peruanos, bolivianos, mexicanos, colombianos, pero somos Latinoamérica y somos un pueblo unido y somos un pueblo que sabe orar, que le gusta orar y que cree. Con esa intención, ofrezcámosle esta noche al Espíritu Santo otra voz cantante que me ayude con una oración al Espíritu Santo, porque vamos a entrar en materia, vamos a hablar de Biblia. Entonces, Nancy, te escuchamos. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que vivamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Primero, si vamos a hablar de palabra, si vamos a estudiar la palabra, si vamos simplemente a preparar el tema de la catequesis, por ejemplo, si eres lector, entonces si vas a preparar tu lectura, por ejemplo, si eres ministro extraordinario de la comunión, obviamente debes tener presente la lectura. Si eres de pastoral de la salud y vas a llevar la comunión a un enfermo o vas a saludar a un enfermo, obviamente harás una lectura. Todo ello primero debe pasar por el filtro de la oración. Si no es a la luz del Espíritu Santo, mejor no la abramos, mejor la dejamos cerradita. Es más bonita ya en la biblioteca así cerradita, si no la vas a leer a la luz del Espíritu Santo. Porque para criticarla, para malinterpretarla, tiempo sobra, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a mover este chat que es como un cuadradito, allá abajo ustedes tienen ese cuadradito, de pronto ahí en el centro, de pronto a un ladito, de pronto, bueno, no sé dónde lo tengan, pero lo vamos a buscar. Voy a hacer una pregunta. Aleida y José ya lo encontraron. Voy a hacer una pregunta y la respuesta va a ser el número 1 o el número 5. Solamente el número 1 o el número 5. Y me van a contestar. Escúchenme la pregunta. ¿Eres catequista? 1, no. 5, sí. ¿Quién contesta primero? Pues Julia, para dar ejemplo, claro que sí. Bueno, Lucía, Dina no es catequista. Patricia es catequista. Edilma es catequista. Patricia Martínez, no. Patricia Bolívar, sí. Jenny, sí. Dulia, sí. No, Dulia no es catequista. Sigamos a ver, están por allá abajo. Si están en el celular, hay que moverlo para un lado o para el otro y creo que por ahí aparece el chat. Y luego si se pierden de mí, vuelven y me buscan así hacia un lado y hacia el otro. Luz Mary, eres catequista. Aleida, no eres catequista. Bueno, muchísimas gracias por esta información. 28 seres hoy, 28 ángeles, 28 almas que estamos esta noche pensando. Miren que es muy difícil esta época, esta fecha, porque todos estamos con modo vacaciones todavía. Entonces, se le cliqué en el chat. Señora. Se cliqué en el chat para escribir. Sí, solamente escribes 5 o 1 y ya. O me dices, Nancy, ¿eres catequista o no? Nancy. Sí. Listo, ya contestaste, ya tenemos tu información. Bueno, entonces, Gladys, ¿no eres catequista? Perfecto. Si quieres levantarme la manita las que son catequistas, pues también es de alguna manera. Mira, Eudes es catequista, Luz Karina es catequista. Bueno, es catequista. Felicitaciones para todos y cada uno de ustedes. Primero, por haber hecho el ejercicio de contestar. Segundo, por esta dinámica que estamos teniendo. Yo les voy a hacer una pregunta. La mayoría nos ha contestado que es catequista. Si se dan cuenta, la mayoría del grupo es catequista. Pero yo les voy a hacer una pregunta.
¿Quién es catequista? Alguien que me lea, por favor, esta diapositiva. ¿Quién quiere leer? Luz Mary, te escuchamos. El catequista es un maestro, mistagogo y testigo de Dios que se apoya en el testimonio de Jesús para impartir su enseñanza. Su trabajo se realiza desde la comunidad cristiana, en la que comparte su experiencia de fe y conduce a los demás a la vivencia del misterio. Luz Mary, muchísimas gracias. Vamos, dicen por ahí, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Vamos a desmenuzar esta frase. El catequista es un maestro, pero no se le debe decir profesor. ¿Por qué? Porque pues no siempre será un profesor. Es un maestro, es quien educa. Es un mistagogo. Un mistagogo es aquel que nos revela un misterio, el que nos abre la cortina y nos deja ver qué hay al otro lado, como el que nos explica algo que no entendemos. Él es el que nos revela el misterio. Y es un testigo de Dios. Miren qué palabra, miren qué frase y miren qué compromiso. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a observar esa imagen que hay al lado y yo les voy a preguntar algo. ¿Quién fue la primera catequista de Jesús? María, la Santísima Virgen María. Correcto. María. María, hola Elodia, buenas noches. Hola, Qué gusto buenas verte noches. nuevamente. Entonces, Igualmente. María era madre de Dios, era una jovencita, era una niña, una mujer muy joven, cuando está dando a luz a un niño. ¿Y quién cree que fue quien le enseñó a colocar sus manitas, a hacer las oraciones, a ser parte de esta comunidad judía, a ser un buen judío, a ser una persona de fe a nuestro Señor Jesucristo? María. Bueno, María. pero si tenemos claro ya quién es un catequista, vamos a hacernos una pregunta. Ya tenemos claro que toda mamá, si ven aquí esta imagen, realmente la mamá está en oración, pero el niño está en observación. Muchas veces queremos que los niños no oren igual que nosotros, al mismo ritmo, con la misma intensidad, pero es que el niño no aprende a hablar a la misma velocidad que ustedes y yo hablamos. Ellos primero balbucean, luego medio entienden, luego medio organizan y luego hablan. Para caminar, gatean, medio se tambalean, luego se levantan y luego caminan. Después correrán, después saltarán. Todos son procesos. Mamá en este momento, en la primera imagen, está orando, pero el niño con sus manitas en oración quizás no esté orando, sino esté observando. Entonces, catequista es una madre que se arrodilla y llora con su hijo. Pero no solo la mamá, porque habrá tías, habrá abuelas que se arrodillan, que ponen sus manitas y oran. Y los más peques observan. Pero ojo, esto no solo funciona con los más pequeños. Los más grandes ven a la abuela orar, ven a la mamá orar, y también sienten como que el ambiente cambia, como que yo me quedo callado, como que no enciendo la música, porque hay un ambiente de oración. Hombres, vamos a hablar de los hombres. La iglesia doméstica es tu familia. Y si la iglesia doméstica es tu familia, ¿quién es el sacerdote de esa iglesia doméstica? Caballeros, hablamos con ustedes. Si nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y queremos como mujeres imitar los dones de María, ustedes, caballeros, son el San José de nuestro hogar. En su calidad de abuelo, en su calidad de padre, en su calidad de hermano, en su calidad de primo, de tío, etc. Ahí vemos a este padre que tiene junto a las manos de su familia haciendo oración en el altar de la iglesia doméstica. ¿Cuál es el altar de la iglesia doméstica? Nuestro comedor. Damas y caballeros, vamos a ponerle la dignidad. No es que coman con el plato en la cama, ni por allá viendo la novela, ni tendidos en la cama, porque no es el altar. Nuestro altar es el comedor. Puede ser lo más fino del mundo y lo más elegante,
O puede ser una mesa y 4 butacas, sillas, y ya con eso tenemos altar, porque es nuestro altar. Lectores, lectoras, proclamadores, proclamadoras de la palabra. Ustedes son catequistas. Pastoral de la salud, cualquier agente de pastoral. Y me van a decir, no, yo no soy catequista. Yo le digo, alto. Y analiza lo que te voy a preguntar. Tú eres una imagen visible de tu parroquia. Si tú trabajas en una parroquia, si tú muchas veces te ven como referente y consideran que nosotros sabemos. No, nosotros no sabemos, a nosotros nos falta aprender muchísimo, pero quizás eres el referente. Ay, discúlpeme, es que yo la he visto en misa, usted que va a misa, usted que está allá como en las cosas de Dios. Venga, explíqueme que aquí en este libro la Biblia dice, y lo que uno a veces cortico, porque son unas preguntas que a veces uno dice, ah, caray, déjemelo consulto, déjemelo pregunto, déjemelo analizamos, vayamos a donde el Padre. Pero ustedes y yo somos catequistas. Si tenemos la información, si podemos dar una respuesta, somos catequistas. Por lo tanto, ¿qué creen que tenemos que hacer? Correcto, formarnos. Y este tema de Biblia, y si se van a dar cuenta, ahorita en el mes de enero vamos a dar 4 charlas. Y no me voy a adelantar. Muy bien, alguien que me lea cuál es la importancia de este libro. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Gracias, Eudes, ya lees, por favor. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de catequesis, algún tipo de enseñanza en Dios, en Cristo, en Jesús, sin Biblia? No. No, perfecto, gracias, Elodia. Muy bien, Eudes, te escuchamos. Sigo sin oírte, Eudes. Micrófono, Eudes. ¿Puedo leer? Vale, Eudes, te dejo la próxima lectura mientras que abres el micrófono. Aleida, te escuchamos. Importancia. La catequesis efectivamente es doctrina. El catequizando niño, joven, adulto o familia tiene que iniciarse en el credo de la fe, aprender y comprender la doctrina cristiana. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina? Su fuente, su fundamento es la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II se refiere a la Sagrada Escritura como alma de la teología, es decir, alma de la reflexión de la fe, o de otra manera, sin Sagrada Escritura no hay doctrina y catequesis. Yo creo que nos la dejó clara, Leida. Primero, no podemos hablarle solamente a los niños de catequesis. Es que como el niño está en catequesis y ahí para la catequesis, ahí se termina la catequesis, el niño hace la primera comunión y nunca más se catequizó, el niño hace la confirmación y nunca más se catequizó, el niño se casa y nunca más se catequizó, el niño tuvo hijos y espérenme, o sea que no es solamente el niño o la niña o el joven, porque es que ellos van a ir creciendo, ellos van a ir evolucionando. Señoras y señores, eso quiere decir que nuestra responsabilidad como cristianos católicos está en invitar a niños, jóvenes, adultos y cualquiera que nos encontremos por el camino a formarse, a estar dentro de estos espacios comunitarios, ojo con eso, siempre en comunidad, para la mayor gloria del reino, para que estos conocimientos tengan sustento. Claro que sí, vamos a hablar un poquito de doctrina. También hay que enseñarles algunas cosas, las oraciones, quizás el porqué de la Eucaristía, del cómo la vivimos nosotros, quizás los sacramentos, tal vez los mandamientos, muchísimas cosas que la Iglesia tiene y de la cual somos parte. Una pregunta rápidamente, ¿qué estamos viviendo este año 2025? Jubilar. Muchísimas gracias. El año jubilar. ¿Cómo se llama el año jubilar 2025? Algo como Camilo. Jubileo de la esperanza.
El caminemos jubileo juntos. de la esperanza, muchas gracias. El jubileo de la esperanza, correcto. Entonces, ustedes y yo estamos invitados este año a hablar, a proclamar y a avivar la fe de la iglesia. Ustedes y yo tenemos una misión muy grande. Este año jubilar nos depara muchas indulgencias, pero ustedes y yo tenemos que dedicarnos a la oración, a la conversión, obviamente acercarnos al sacramento del perdón, al sacramento de la Eucaristía y a la lectura. Muy bien. Este año, mejor dicho, nos cae como anillo al dedo. ¿Cuál será la relación entonces entre uno y otro tema? Eudes, ¿lograste encender tu micrófono? Relación entre la Sagrada Escritura y la catequesis constituye un eje fundamental para la transmisión de la fe en la iglesia. La Biblia es un método catequético en sí misma, una herramienta esencial para el catequista y un recurso central en la formación catequética. Gracias, Eudes. Discúlpame ahí el error de ortografía, Dios mío. Es un. Muy bien. La emoción de escribir es una. Muy bien. Entonces, nos leyó Eudes. Es un método catequético en sí mismo. O sea, esto ya es un método, esto en sí ya es catequesis. Tal cual así como está, es catequesis, porque es el fundamento de nuestra fe. Aquí están reveladas las verdades que ustedes y yo creemos. Aquí está en lo que ustedes y yo estamos de acuerdo. Aquí está, y óigase un poquito con atención, en lo que ustedes y yo, católicos y no católicos cristianos, creen. Claro. Nuestros hermanos separados, nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos que consideran que la Biblia es una verdad revelada, también hacen parte, como nosotros, de este conocimiento. Y ellos aceptan la Biblia. Ay, venga, hagamos una pregunta aquí rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios no salió y cayó del cielo así, ¡pluf! Así, ¿no? Se cayó, ¡plum! Cayó así tal cual, hechecita. Fue una recopilación, fue un análisis, fue un estudio que se genera dentro del seno de qué iglesia. Católica. Amén, no se diga más. Elodia, dentro del seno de la Iglesia Católica surge este documento, el cual aceptan nuestros hermanos separados. Gloria a Dios por la Iglesia Católica que nos ha permitido tener en nuestras manos la verdad revelada. Gracias, Iglesia Católica. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de hace 60 años, 60 años, claro, 65. Sí, 60. Estamos hablando un poquito sobre qué piensa el concilio, qué piensa la iglesia. El Concilio Vaticano II se reunió y dentro de los muchos documentos que nos ha dejado el concilio, uno de ellos es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación y se conoce como Dei Verbum. Y uno de sus artículos, el primero, dice, para el que oyendo crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Miren qué bonita frase. Quiero que no la olviden quienes tengan por ahí el documento del concilio. Dei Verbum, ustedes está exactamente en el numeral primero, porque es hermoso, es hermoso. Es el proemio. Dice, para que todo el mundo, no lo escribí porque me era demasiado, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Este es el documento conclusivo del concilio. Y aquí están todos estos documentos, porque
la función de la iglesia es educarnos. Ella nos da, nos da las herramientas. Nosotros a veces, pues, no le dedicamos un poquito de tiempo. Bueno, también estamos así. Bueno, vamos a hablar un poquito de términos raros, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de términos raros. Hermenéutica y exégesis bíblica. Ah, caray, no se preocupen, son temas, son palabras que parecen complicadas, pero realmente son muy sencillas. La hermenéutica y la exégesis es la interpretación bíblica, de cómo debemos interpretar la Biblia. Entonces, yo hago una pregunta, por ejemplo, si yo tengo un problema grave y voy y abro la Biblia y digo, no, hoy me tengo que ganar la lotería. Entonces, voy a abrir la Biblia y en la página que habla, yo pongo el dedo y ahí hay un número. Y ese es el número que voy a jugar a la lotería. Y yo, como es la Biblia, eso es palabra de Dios, yo me lo gano, yo me gano la lotería. ¿Esa será la mejor manera de interpretar la Biblia? Claro que no. Optimista, ¿no? Optimista el que crea que por abrir la Biblia se va a ganar la lotería. Bueno, eso es lo que estamos tratando esta noche, como de iluminarnos, ¿no? Como de abrirnos estos criterios. Realmente la hermenéutica y la exégesis bíblica lo que nos educa, lo que nos muestra, lo que nos plantea, es como tú y yo, hermano católico, debemos interpretar la palabra. ¿Vale? Cómo tú y yo conocemos la palabra y cómo tú y yo vivimos la palabra. Porque no es solamente leerla, no es solamente interpretarla a mi manera, porque es que a mí me dice esto y como a mí me dice eso, pues es mi interpretación. Porque es que para la salvación solo Dios basta, dicen algunas sectas. Entonces, no es lo que yo quiera entender, no es lo que a mí me diga, no es lo que a mí me parezca, es lo que la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y la palabra en sí dicen. Y debemos, ahí sí, ustedes y yo, tener un voto de obediencia. Ay, Julia, pero es que yo quisiera interpretar el Apocalipsis de una manera, no, el Apocalipsis revela todo aquello esperanzador, todas esas esperanzas en las cuales tenemos de un futuro, de una parucía, de una segunda venida, de un reino. ¿Y dónde está el miedo? ¿Y dónde está la angustia? Y no. Y es que se van a salvar y es que nos vamos a cocinar en el fuego lento en el pailón mayor. No, calma. Calma porque el Señor nos ha dado todas las herramientas para la salvación. Es más, dio la vida misma por nosotros. La pregunta es, pregunto, no me van a contestar, por favor, porque qué vergüenza. ¿Cómo estoy retribuyendo yo a ese precio que pagó el Señor? Divinamente. Soy una persona de fe, de oración, nunca cuestiono, nunca critico, nunca hablo mal, nunca digo groserías, nunca pierdo el tiempo, no, en fin, ustedes y yo somos casi santos. Lo que pasa es que a veces nos perdemos. ¿Quién me quiere ayudar a leer el Evangelii Nuntiandi? Es la encíclica que vamos a leer, numeral 61, las tres diapositivas que siguen, los sliders, las presentaciones, vienen de esa encíclica. Evangelii Nuntiandi, número 61. ¿Quién me quiere ayudar? Muy bien, Patricia, te escuchamos. Ya te le doy la palabra, Sandra. Catequesis y teología. En este contexto, me parece importante que se comprenda bien la corrección y la correlación existente entre catequesis y teología. Muy bien. Pónganle cuidado. Ya nos hizo la introducción y Sandra nos va a leer lo que nos conviene. Ay, perdón. Discúlpenme la vida. Ya se soluciona. La emoción. Puse el dedo donde no era. 30 segundos. Ustedes todo, solo calma. Muy bien. Sandra, ahora Sandra nos va a leer lo que nos conviene. Conviene insistir nuevamente en este punto, conscientes de la influencia que sus investigaciones y afirmaciones
ejercen en la fuerza catequética. Los teólogos y los exegetas tienen el deber de estar muy atentos para no hacer pasar por verdades ciertas lo que por el contrario pertenece a la Muy bien. Sandra, gracias, aunque se te escuchó un poquito entrecortado. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces, decía hace un instante, Patricia, dándonos como una introducción, es importante que se comprenda la relación catequesis y teología. Teología, estudio de Dios, ¿no? Entonces, leía Sandra que tenemos que tener cuidado. Y dice que los teólogos y los exégetas, es decir, los que se dedican a esto en serio del estudio. opinables o discutidas Exacto. expertos. Entonces, es importante que ustedes y yo sepamos hasta dónde es una verdad, qué nos dice la iglesia, qué nos dice la tradición, qué nos dicen los santos padres de la iglesia y hasta dónde es una opinión. No, es que a mí me parece, bueno, te puede parecer mucho, muchas gracias, pero qué tan acertado, qué tan cercano y qué tan ajustado a la iglesia está tu opinión, tu discusión, tu opinión. Bueno, entonces, estamos aquí. Los catequistas tendrán a su vez el buen criterio y quién es catequista, que no se nos olvide quién es catequista. Todos los que estamos aquí somos y tenemos una función catequética, porque todos los que estamos aquí queremos formarnos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para aumentar el reino. Y si ustedes y yo estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado. Entonces, como María, atentos a ese fiat. Los catequistas tendrán a su vez el buen criterio de recoger en el campo de la investigación teológica lo que pueda iluminar su propia reflexión y su enseñanza, acudiendo, como los teólogos, a las verdaderas fuentes, la palabra y la tradición, a la luz del magisterio. La Iglesia Católica tiene lo que llamamos el depositum fidei. Es una trinidad, son tres pilares, son como las tres bases de nuestra fe. La palabra, claro que sí, la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Luego viene la tradición, lo que ha pasado, las tradiciones de nuestra iglesia. Y por último, el magisterio de la iglesia, lo que ha dicho la iglesia. Esa trinidad, esos tres pilares, son los que forman su fe y mi fe. A eso se le llama el depositum fidei. Entonces, vamos un poquitico. Yo les dije al principio de la charla que si de casualidad alguno por ahí tenía una Biblia, si se le enredaba por ahí, yo dije, ¿no? Que pues que catequesis sin Biblia, pues no. Entonces tengo 4 citas bíblicas, 2 cartas, la de primera de Timoteo y la segunda de Timoteo. Son versículos poquiticos, es muy poquitico. Si los tienen, voy a bajar las manitas en este momento para poder... No, yo no estoy subiendo la mano, yo estoy bajando las manitas. A ver. Estoy abriendo la fila, pero no me deja abrir la fila. Muy bien. Entonces, voy a bajar las manitas para quienes tengan las citas bíblicas así a mano. Ustedes dicen, hoy vamos a abrir primera de Timoteo, todos Timoteo. Vea, por ahí Aleida ya encontró primera de Timoteo 1:3. Entonces, Aleida, primera de Timoteo. Entonces, Aleida, ¿dónde está el papelito que iba a escribir? Aquí. Aquí estoy. Ya, Luz Mary y Dina. Aleida, Luz Mary y Dina. ¿Quién más dijo yo? Me falta segunda de Timoteo 4, Luz Karime. Muy bien. Ya, esto lo tenemos listo. Se abstendrán, escúchenme, se abstendrán de turbar el espíritu de los niños y de los jóvenes, ojo, también de los adultos, en esta etapa de su catequesis, con teorías extrañas, problemas fútiles, o sea, que no son necesarios, o discusiones estériles que no llevan a ningún lado. Muchas veces fustigadas, como instigadas, como con ganas, por San Pablo en sus cartas pastorales, como que nos decía, oigan, no hagan esto. Él no lo decía. Primera de Timoteo 1:3. Aleida, te escuchamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3.
Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Efeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. Palabra de Dios. Muchas gracias, Aleida. ¿Para qué? Para que no enseñen doctrinas, ¿qué, Aleida? Falsas. Falsas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Dice Santísima. así, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Ay, Dios, mejor dicho, no se diga más. Aleida, gracias. Luz Karime. No, mentiras. Luz Mary. Es que son dos luces. Se me confunde de tanta luz. Luz Mary, te escuchamos con 1 Timoteo 4, 1, 2, 4, 1. 4:1, sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Ay, María Priscila. Ay, ay, amén, Luz. Esa era la palabra, Luz Mary. Ay, por Dios. Mire, si las anteriores eran doctrinas falsas, mentirosas y engañosas, estas son peores. Porque ¿de quién vienen? Luz Mary, ¿de quién vienen? Del demonio, del Ay, maligno. amén. Ay, Dios mío, María Purísima. Lo dice la palabra, ¿no? Lo dice la palabra. Y en este momento ustedes y yo estamos tratando de entender por qué es la importancia de formarnos en esto. Dina, ay, mire, Dina Luz, Virgen Santa, qué lucerío tan impresionante. Esto aquí, apagones no hay. Luz, Dina Luz, 2 Timoteo 2, 14, 15. Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor, comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Palabra de Dios. Gracias, Dina Luz. ¿Que enseña qué? La verdad. Sí, ya te digo. La última parte del versículo 15. Ok. Que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Oigan la palabra, no es con apellido. Debidamente, hágame el bendito favor. Ustedes y yo nos estamos dando cuenta de como ahí es cuando nos dice San Pablo lo que tenemos que recordar. Y por último, Luz Karime, te escuchamos en estos 5 versículos los 5 primeros versículos del capítulo 4. Fidelidad invicta al ministerio. Yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y con preparación doctrinal, pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos, buscarán maestros que les halaguen el oído. Se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. Pero tú, estate siempre alerta, soporta con paciencia los sufrimientos, predica el evangelio y termina tu trabajo. Palabra de Dios. Es, Luz Karime, el resumen de los versículos que hemos leído antes. Dice que debemos formarnos en la doctrina, que debemos formarnos en el evangelio, que debemos formarnos en la palabra. Entonces, esto no es un capricho de ustedes y de mí porque no tenemos absolutamente nada más que hacer. La verdad es que yo no tengo nada más que hacer, me voy a hacer un curso ante católicos. Así no funcionan las cosas. Es un llamado que nos hace la misma palabra y nos dice prepárense, porque todos hemos sido enviados, todos nosotros, ustedes y yo, hemos sido enviados. ¿A qué? A anunciar el reino. ¿Cómo? Nos lo decía allá al principio la definición del catequista. Siendo maestro, siendo mistagogo, pero el más importante era siendo testigo de Dios. Ustedes y yo tenemos una tarea, y una tarea complicada, una tarea larga, una tarea difícil.
ser testigos de Dios. ¿Ustedes creen que a un testigo de Dios lo pueden coger por ahí mal parqueado en una esquina haciendo lo que no debe? Testigo de Dios lo pueden por ahí coger diciendo palabrotas a otro por allá que se le atravesó el carro y, oiga, ¿sos tal por cual, jeta de mochila, cara de costal? Pues Karime, te escucho. No, tenías la mano arriba. Bueno, entonces, lo importante es que ustedes y yo entendamos que nuestro deber cristiano, católico, dentro de los procesos de formación, no es porque lo hagamos simplemente porque no tenemos nada más que hacer, es porque la misma palabra nos invita, nos insta y nos dice, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Y ustedes y yo debemos enseñar, compartir, proclamar esta buena nueva, este proceso de salvación. Hace unos días estaban haciendo en cada uno de nuestros corazones el Salvador. Estábamos sintiendo esa alegría de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y le estábamos haciendo camita y cunita en cada uno de nuestros corazones. Y claro que nos preparamos dignamente, nos confesamos, comulgamos, vivimos la novena de aguinaldos, cantamos los gozos con alegría, cantamos villancicos, comimos como romanos, buñuelos, natillas, tamales y todo lo que comimos. Eso también es cierto. Y qué dolor de estómago después, pero el Señor sabe que lo hacemos con mucho cariño, con mucha alegría. La pregunta es, ¿por qué nos formamos? Porque la palabra nos invita a formarnos y porque para cada vez sea mayor el reino, también tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver algunos temitas que podríamos hablar en Biblia y catequesis. Por ejemplo, ¿cómo leer la palabra? ¿Cómo leerla? Para ello, hay principios ya establecidos, no hay que inventárnoslos, ya están. Y nos los da el Vaticano II. ¿Cómo fue escrita? Hay que hacer una interpretación literaria, claro, porque no toda la Biblia está escrita en el mismo género. Hay géneros literarios, claro, como cualquier otro escrito. Y ustedes tendrán la primera parte que estará caracterizada por el Pentateuco, el Génesis, una cantidad de historias, anécdotas y motivaciones al principio de nuestra fe. Luego vendrán otros libros que serán un poco más centrados en el exilio, que serán un poco más centrados en la ley, en los censos, en lo que pasó. Luego vendrán la historia de salvación y tendremos unos libros sapiensales, unos libros proféticos, y estos serán los géneros que tenemos dentro del Antiguo Testamento. Habrá cartas claro que hay cartas dentro del Antiguo Testamento, pero las que más conocemos están en el Nuevo Testamento. Claro, pero hay un tema importantísimo, los evangelios, 3 sinópticos y 1 no. También tendremos cartas, claro, cartas en el Nuevo Testamento. Tendremos género apocalíptico dentro de la palabra. Claro, tendremos a Daniel, que tiene un género bastante apocalíptico. Tendremos el Apocalipsis, que también es un género, y podremos escudriñar cómo podemos y cómo fue escrita la palabra. ¿Cómo la podemos dar a conocer? ¿Cómo le podemos hablar a un niño o a una niña de, no sé, del Éxodo o del Levítico? ¿O cómo le podemos hablar a una familia que viene con un niño para el bautismo sobre los evangelios? ¿O cómo podemos hablarle a una persona enferma, quizás que está en cama? ¿Cómo podemos hablarle de la salvación? ¿Cómo podemos llevar esta noticia, esta buena nueva? Elodia, te escuchamos, hermosa. Como un niño llegó y bien sorprendido me dice, maestra, usted me dijo que en la Biblia está la palabra de Dios y Dios nos habla, pero yo estoy bien sorprendido. Entonces, en la Biblia de él venía una imagen de Adán y Eva desnudos y él estaba sorprendidísimo, asustado. Entonces ya le expliqué, pues lo del Génesis, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y a través del pecado, pues ellos se dan cuenta que estaban desnudos y lo dice, ay, gracias maestra, porque yo estaba bien asustado. Ya vieron pornografía en la Biblia, ¿no? Los niños
Los niños tienen preguntas y son preguntas que hay que responder. Pero ojo, Claro. los adultos también se hacen unos cuestionamientos que uno a veces dice, pero ¿de dónde sacarían estas ideas tan salidas de todo contexto? Elodia, obviamente, eres consciente de que muchas veces esas preguntas pueden escandalizar a los niños. Por eso San Pablo nos invita a la formación, para que tengamos palabras sabias, palabras asertivas, acertadas y coherentes con el mensaje de la palabra, con la tradición y el magisterio, porque no podemos inventar. Gracias, Elodia, por compartir. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo vamos a explicar? Por ejemplo, el mismo niño que se acercó a Elodia ese día puede llegar con la Biblia y puede ser una Biblia evangélica, cristiana. Reina Valera, puede que no sea ni siquiera católica. Entonces, tenemos que ustedes y yo conocer cuáles son los libros que recibe el canon de la Iglesia Católica. ¿Por qué los llamamos canónicos? Porque hay de hecho, la Biblia de él no era católica. Empieza uno a darse cuenta de algunas cosillas. Por ejemplo, eso de la canonicidad, porque tenemos un grupo de libros, 7 para ser más exactos, que se llaman deuterocanónicos o del segundo canon. Tenemos una Biblia dividida en un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Cómo hablar del Nuevo? ¿Cómo hablar del Antiguo? Recordar que es una sola línea, es una sola palabra, es una sola historia de salvación. Y recordar que la historia de la salvación inicia en el Génesis, pero termina con nuestra propia vida. No termina en el Apocalipsis, no, hasta ahí. No, nosotros estamos viviendo nuestra propia historia de salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no podemos hablar de todo lo que yo quisiera hablar esta noche, vamos en estos 10 minuticos que nos quedan, porque les tengo noticias, claro está. Vamos a leer algunos tips, son 9. Este documento lo voy a pasar para que no solamente les quede la grabación, sino que este documento se los van a compartir. Así que no se preocupen, esto es de ustedes, para ustedes, y vamos a leer. No se los voy a leer, se los voy a contar rápidamente, pero ustedes los van a poder ver a través de la grabación o a través del documento para que les echen un ojito. Y vamos a ver los principios para una lectura católica de la Biblia. Solo los principios. Imagínense cuánto tema no nos queda por fuera. Pero leamos algunos de esos. Me pregunto, ya te doy la palabra. No, pero no la bajes. Me dejaste ensayada. Yo te iba a escuchar. Me pregunto, ¿qué significa para un catequista, como ministro de la palabra de Dios, leer la escritura asiduamente y además estudiarla con atención? No me la respondan. Esa es como la tarea de esta noche. Piensen y ustedes contéstense a ustedes mismos por qué leerla. Pero no solamente leerla por leerla, sino asiduamente. Y ojo, dice además, estudiarla con atención. No se les olvide que la palabra hay que leerla con las cositas que vienen aquí abajo, ¿no? Con toda la letrica esa menuda. Uy, Julia, es que es muy chiquita, no importa. Ustedes y yo tenemos lupa y ese nos agranda el ojo. Entonces, y si no tienen lupa, le toman foto y leen y expanden allá en el Zoom y leen. Yo ya me volví una experta porque todos esos pequeños comentarios que traen nuestras Biblias, ojo, ¿cómo diferencia una Biblia católica de una Biblia cristiana? Con 2 palabras. Aquí está. La primera es el nihil obstant. Si ven este terminito acá, nihil obstant, que significa no tiene ningún problema, no tiene obstáculo. Aquí, esta palabrita, nihil obstant. Ay, mi Biblia no dice eso. No se preocupe. Puede decir imprimatur, aquí chiquito. Imprimatur o autorización para imprimir. ¿Por qué? Ese nihil obstant y ese imprimatur nos dan la certeza de que la Iglesia Católica ha revisado el texto, lo ha visto, lo conoce y ha dado el visto bueno. Y ha dicho que sí, que esa sirve, que esa es buena. Entonces, mi Biblia tiene que decir eso, porque de lo contrario no sirve. Escojamos otra Biblia. Eso es lo de menos, hagamos el ejercicio. Y aquí está la palabra en latín, pero espérense, la subrayo porque si no, no la ven.
Ay, por eso es que todas mis Biblias terminan llenas de colorcitos. Miren, aquí está. Aquí está. Y dice la palabra imprimatur. Todas las Biblias católicas, sean del color que sean, del año que sean, del color que sean, deben decir Nihil obstant o imprimatur. Si no dicen, muchísimas gracias, deje así, cambie de Biblia. Cuando ustedes y yo trabajamos con niños, a veces es muy difícil decirles eso. A veces es muy difícil. Ah, no, pero es que esta es la Biblia que hay en la casa y yo no tengo plata para comprar otra. Entonces le decimos, perfecto, tú la dejas en tu casa y aquí yo te presto la mía. Y después dicen, Julio, ¿usted por qué tiene tantas Biblias? No, pues ¿por qué será? ¿Por qué será? Que me la paso de préstamo en préstamo. Y muchas no vuelven, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, gracias a Dios se la llevó y ojalá la lea. Entonces lo importante es que ustedes y yo nos sacamos esta pregunta esta noche. ¿Qué significa para un catequista, como ministro de la palabra de Dios, leer la escritura asiduamente y además estudiarla con atención? Échense ustedes un análisis y pregúntese, ¿será necesario estudiar Biblia para poder hablar de Dios? ¿Será necesario que yo me forme dentro del área bíblica para hablar de Dios? ¿Será necesario que para mí como catequista, Elodia, te escuchamos? Ahorita nuestro párroco nos tiene pues sí, unas clases, ya tenemos casi 2 años estudiando la palabra y ahorita vamos a empezar el lunes. Ahorita estamos enfocados en el Evangelio de Juan. De hecho, nos está dando un sacerdote que es especializado en la palabra. ¡Y qué maravilla! Hay que aprovecharlos. El corpus joánico, que se llama los textos de Juan, el corpus joánico está compuesto por el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Ese es uno de los temas más profundos, más bonitos de tratar del Nuevo Testamento. Lo mismo que el Corpus Paulino, que son las 13 cartas de Pablo, incluyendo a la de los hebreos. Esas cartas, bueno, hay algunas discusiones que sí son de Pablo, que sí no son de, bueno, pues nosotros les decimos que son de Pablo. Y como esos grupos temáticos nos enseñan. Miren qué profundidad en algunas parroquias, porque el agente de pastoral se forme. Pero ojo, no todas las parroquias tienen lo que Elodia nos está contando. Por lo tanto, nosotros como cristianos católicos, si no nos lo brindan, pues nosotros la buscamos. Y por eso plataformas como esta son las que nos permiten acercarnos a la palabra, ojo, con tinte exclusivamente católico. Aquí yo creo en Dios y en María Santísima. Yo voy a misa y comulgo, porque de lo contrario no hago parte de la familia de católicos. Por eso se llama católicos, de católicos. No somos de otros, somos de los católicos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas ofertas de formación. Le pintan a unos pajaritos en el aire, pero se alejan de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Voy a pasar estas diapositivas despacito para que les queden en la grabación y ustedes le puedan poner pausa, porque ya no tengo los 10 minutos, ya se me acabaron, pero es que era importante hablarles sobre las características de las palabras, de las Biblias. Entonces, la primera es la escritura, toda ella es palabra de Dios, pero también es palabra humana, porque el agiógrafo, que fue aquella persona que inspirada por Dios tomó lápiz y papel y escribió, tiene una dualidad, que es humano, porque tomó lápiz y papel, pero fue inspirado por Dios. Luego, el acceso a la palabra escrita de Dios es la palabra humana de la Biblia, es cómo llegamos nosotros a la palabra. El tercer principio es el hermenéutico. ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Qué nos quiso decir el autor? Una cosa es escribir en los carros del faraón en aquella época y otra cosa es decir en este momento que iba en un carro, porque es que el carro de hoy no es el carro de ayer. El carro que ustedes y yo conocemos, el coche, el auto, el automóvil, es una cosa diferente, es un constructo de la imaginación distinto al que era en ese momento. 4. El principio de la metodología exegética.
una diacronía y una sincronía. Julia, eso se oye profundo. Claro que sí, porque hay que tener algunos métodos. Hay métodos histórico-críticos, métodos exegético-litúrgicos, y les llaman y tienen nombres MHC, MEL, MEE. No, eso ustedes, nos da aquí las 3 de la mañana. Principio de la lectura desde las ciencias humanas, porque la palabra se nutre de lo que está viviendo el ser humano. Claro que sí, y si desde Lucas, que ya era médico, las ciencias humanas han aportado a la vivencia del ser humano desde su fe. Luego viene el principio de la lectura en el Espíritu. Como decíamos en el principio, quien no lee la palabra a la luz del Espíritu Santo, mejor déjela guardadita allá en su biblioteca. Ni siquiera la abra, déjela cerrada. Pero si usted le va a pedir al Espíritu Santo que sea él quien la ilumine o lo ilumine, hágase el favor y la use. El séptimo principio, el principio de la unidad. La palabra no está, sí, es la definición de Biblia. La Biblia es una colección de libros, un grupo de libros, una cantidad de, pero ojo, para la iglesia, para el católico, para el creyente cristiano, la unidad de la Biblia es absolutamente una verdad. Y para nosotros es una sola palabra. El octavo principio, el principio de la tradición viva de la iglesia. Claro que sí, porque la fe la hemos vivido a través de nuestra propia historia de salvación, de la historia de salvación de nuestros padres y de los padres hasta llegar a los orígenes. Esa es la tradición viva de la iglesia, esa es la fortaleza de la iglesia. Luego el principio de la analogía de la fe, que es entender lo que nos querían decir y cómo nos lo querían decir para poderlo entender y traerlo, traslaparlo, traerlo, ponerlo en esta realidad 2025. Les voy a hacer una invitación. Les voy a hacer una invitación pequeñita. Si hoy Julia Castellanos, quien les habla, su servidora, estaba hablando de Biblia y catequesis, 9 de enero. El 16 de enero, José Villalobos, excelente docente de católicos, formador también, va a hablar de Antiguo Testamento. El 23 de enero, el padre Camilo Rodríguez, sacerdote, va a hablar un ratico de Nuevo Testamento. Y el 30, la profe Carol Murcia, va a hablar de liderazgo en la Biblia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Será importante el tema si 4 docentes en áreas completamente diferentes tenemos diplomados en el mismo? Ustedes se dan cuenta que la mitad de católicos tienen formación bíblica en todas las áreas, porque es lo más importante. Sin esto, ustedes y yo no tenemos doctrina válida. Sin esto, ustedes y yo no tenemos de qué hablar. Si no nos formamos en la palabra, no estamos formándonos correctamente. Bueno, ya no tengo sino solo 3 minutos. Les voy a contar por qué es como estos momentos que nos dedicamos. El diplomado del cual hemos hablado durante toda esta hora se llama Diplomado en Catequesis y Biblia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese diplomado? ¿Qué hace de católicos? De católicos tiene una plataforma en la cual tiene más o menos unos 40, 45 diplomados, en donde usted puede escoger de una cantidad, un surtido enorme, uno u otro. Hoy yo les hablé sobre uno muy hermoso que se llama Diplomado en Catequesis y Biblia. ¿Quién lo debe tomar? Toda gente de pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros lo ponemos a la realidad. No hablamos tanto desde la teología, desde la hermenéutica y desde la exégesis, que ese es el lenguaje dedicado del teólogo, del sacerdote, sino nosotros aquí en este diplomado lo hablamos desde las necesidades de un agente de pastoral, de un catequista, de un animador de infancia misionera, de un grupo de monaguillos, del lector, porque es lo que necesitamos, es el día a día. ¿Cuándo? ¿Cuándo es este diplomado, Julia? Cuéntanos. Todos los jueves de 7 de la noche a 8 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador, hora Perú, Venezuela. 6 de la tarde más hacia arriba, Guatemala, Salvador, México,
Estados Unidos, porque también tenemos desde allá. ¿Quién les habla? Julia Castellanos Acosta, abogada de profesión, catequista de vocación. 34 años sirviendo como catequista. Siempre, gracias a Dios, formando niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también familias en varias diócesis a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Trabajé en mis primeros años en Bogotá, Arquidiócesis de Bogotá, luego me fui para la diócesis de Valledupar en el Cesar, luego estuve sirviendo en la diócesis Duitama Sogamoso en Boyacá, Colombia, luego aquí en Santander también, en la Arquidiócesis de Bucaramanga y luego regresé a Bogotá. ¿Dónde puedo encontrar esta información? En decatólicos.com, aquí tienen ustedes el link aquí de católicos.com, lo tipean, abren allí. Muchísimos de ustedes serán invitados esta noche. Muchísimos de ustedes tal vez no conocían la página, sino que les dijeron, hey, mira, ven, hazte parte de este grupo. Muchísimos de ustedes ya son parte de la familia de católicos, pero muchas veces no conocemos quiénes más están, quiénes más cuentan, qué otro profesor, me gusta escucharlo, no, este no me cae. Cada quien tiene un estilo. Ya te doy la palabra, Elodia, no creas que no me he dado cuenta. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la manera en que ustedes y yo nos encontramos, conocemos qué estamos ofreciendo y ustedes pueden tomar decisiones informadas. Elodia, te escucho. Para el regreso de nosotros de catequesis de infantil, ¿para cuándo será para hacer el pago? Claro, sí, señora. Bueno, vamos a hablar un ratico de eso, me parece fantástico. Quienes ya hacen parte de la familia de católicos, estamos al pendiente, ya estamos que nos estudiamos, ya te doy la palabra, Dina Luz, estamos que nos estudiamos. Entonces, el inicio de diplomados, espere, yo traigo el almanaque. Bueno, para inicios de diplomados, el 10 de febrero arrancamos diplomados. El 10 de febrero es lunes. Entonces, si tú tomas tu diplomado el lunes, arrancas el 10, pero si lo tomas el martes, arrancas el 11. Si lo tomas el miércoles, el 12 y así sucesivamente hasta el sábado, que es el último día de diplomados. De católicos tiene diplomados de lunes a sábado. Todos los días, hay unos en la mañana, hay unos en la noche, hay unos más en la noche. Bueno, ustedes escojan. Aquí hay para todos los gustos y de todos los temas. Dina Luz, te escucho rauda y veloz. Elodia, la última parte de la pregunta. Ya puedes ir gestionando el pago, enviándolo por los mismos correos. Dina Luz, te escucho. Gracias. Una pregunta. Yo inicié el diplomado en proclamadores de la palabra, sí, pero... Pues si no estoy mal, creo que también es el jueves a las 7 de la noche. Ya yo hice el primer módulo, voy para el segundo con el profesor Hernán. Entonces, no sé si se me cruza con el tuyo. Bueno, Dina Luz, muchas veces ustedes quieren terminar uno y empezar otro. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces los hacen concomitantemente. Entonces, Dina Luz, tú puedes entrar un jueves al Proclamadores, un jueves a Biblia y Catequesis. Y recuerda, siempre te vamos a enviar el video, los documentos que utilicemos y los subsidios que podamos compartir con ustedes para responderte. Puedes verlos juntos, puedes terminar uno y empezar el otro. Ya depende primero de tus capacidades de tiempo, o sea, de cómo puedas organizar tu tiempo, tu economía, etcétera. Entonces, Dina, tú sabes que no es necesariamente que tengas que estar presencial durante el tiempo del diplomado, sino simplemente con ya tener y hacer, porque es que aquí no evaluamos, Dina. Aquí les damos la información, quienes las aprovechan. Claro, sí. Así de sencillo. Dina, no a ti, Dina, por la pregunta. Katia, te escucho. Katia, el micrófono. Katia, el micrófono. Mientras que abres el micrófono, Katia, le doy la palabra a Mónica. Mónica, te escucho. Buenas noches, profesora. Yo vengo desde el semestre pasado, o sea, desde
desde del mes pasado hice como que el primero también en diplomado de catequesis. Ajá. Entonces no sé cómo voy a continuar en este nuevo año. Claro, Mónica, ya se acabaron las vacaciones, entonces ya puedes ir gestionando tu pago al mismo número, ¿tú desde qué país me estás hablando? Yo me inscribí por una página por Facebook, me Sí, mandaron princesa. ¿Estás en Colombia? Sí, señor, estoy acá en Valledupar. ¡Ay, qué divina! Diócesis a la cual pertenecí, viví en Codazzi, en el departamento del Cesar. Hermosa tierra, el Cesar. Entonces, Mónica, haces el mismo pago, no ha subido, no hay que pagar más. Haces el mismo pago en pesos colombianos, mandas el recibo y dices tu nombre, tu teléfono, fundamental siempre con el teléfono que te inscribiste y el diplomado al cual perteneces. Y listo, ya arrancamos Dios mediante en la semana del 10 de febrero. ¿Listo? Pero, perdón, profesora, ¿por eso le envían algún link a uno en el grupo de WhatsApp que hay? Si quieres, le escribes al profe para que te mande el link, pero de todas maneras, en estos días yo creo que ustedes ya están recibiendo el link para inscribirse. Ya en estos días se están enviando. Si no lo has recibido de tú al 15, 16 de enero, le escribes al profe, le dices, profe, hazme el favor, al profe o a coordinación, a donde quieras. Y él te envía el link para el pago. O los datos del pago, que generalmente es una cosa con la banderita de los países. Listo, listo. Mónica? Vale. Con el mayor de los gustos. Mile, te escuchamos. Ya te doy la palabra, Elodia. Ya te doy la palabra, Katy, a ver si puedes abrir tu micrófono. Mile. Hola, profe, buenas noches. Le pregunto, en el caso mío, yo estoy en 2 diplomados. ¿Sí me daría para ingresar a este? Mile, te voy a hacer esto va a sonar grosero, pero Mile, desde que tengas con qué, ¿por qué? Porque necesitas dinero y tiempo. Porque esto es una responsabilidad, Mile. Tienes que lidiar con la lectura de los 3 diplomados, lidiar con los temas de los 3 diplomados y obviamente comprometerte a trabajar y a meterte dentro del cuento. Si son muy distintos, te recomiendo que no te metas en tantos. Pero si van muy por la línea, como que estoy metida dentro de la misma línea temática y lo que van a hacer es complementarme, Mile, hazle. Eso sí depende. Tiempo, dinero, disposición. Yo personalmente, Mile, siempre aconsejo que terminen 1 o 2 y empiecen otro u otros 2. Pero hay personas con una capacidad de abstracción, de entendimiento brillantes. Y ahí, miren, no les miento. Aquí en De Católicos hay gente que ha tomado hasta 5 diplomados. Cogen los 5 días de la semana y lo así de chorro. Y es gente yo personalmente dentro del grupo tengo personas que me están tomando 3 diplomados de los que yo dicto. O sea, los veo un día, los veo aquí, los veo allá. Entonces, Mile, depende de ti. Claro que sí. Julia, yo estoy en fundamentos prácticos, pastorales para catequesis, lúdicas. Y ya. ¿Tú estás conmigo? Estoy contigo, sí. Fundamentos. ¿Y qué más estás viendo? Lúdicas. No, pues, totalmente. Claro que sí. Claro, porque tendrías lunes, jueves y viernes. No, lunes y jueves. No, claro. Te queda lunes, jueves y jueves. Te queda apenas. Es más, tengo otra compañera tuya que también está jueves y jueves. O sea, jueves 7 y jueves 8:30. Y se queda. Listo. Sí, Mile, Listo. ¿por qué? Porque los temas son muy, o sea, se complementan mucho. Entonces, sí. Raro si fuera que fueras a tomar por allá psicología de la no sé qué cosa y yo te digo, ay, mi niña, pues, ¿cómo explicarte? Te queda así como los temas como que se van. En cambio, pues aquí, claro que sí, Mile. Claro que sí. Ojalá, uy, qué delicia. Sería un honor para mí continuar contigo. Un honor. Elodia, te escucho. ¿El horario sería igual a las 7:30 el lunes? No, princesa, el jueves es de 7 a 6. No, yo estoy en catequesis infantil. Sí, sí, señor. El mismo horario. Nada se mueve. Durante los años que llevamos, ningún diplomado ha cambiado de hora. ¿Por qué? Muchas gracias, Julia. No, señores. Bueno, me he robado 8 minutos de su tiempo. Realmente solo me resta decirles algo. Feliz
y bendecido 2025. Cerremos Igualmente este para momento ti. Diciéndole al Padre Celestial que muchísimas gracias por permitirnos esto, encontrarnos con su palabra. Leámosla con cariño, leámosla asiduamente y cerremos esta noche dándole gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los favores recibidos, consagrándole este 2025, año de la esperanza, el jubileo peregrinos de la esperanza. Y pidámosle por la situación que viven nuestros hermanos venezolanos, que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el permiso de ustedes, voy a dar por terminada la grabación. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén.